Bendito es el Señor. ¿Hay contentamiento en su corazón? Porque Él es bueno, ¿verdad? Él nos ha dado lo que no merecemos. Y nos ha dado más de lo que merecemos, sin lugar a dudas. Filipenses 2, del 19 al 30, dice, tengo otra versión, recuerden, 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también me reanime al saber de vuestro estado. 20, pues no tengo a nadie que se interese por vosotros con tanto ánimo y sinceridad. 21, porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Ya no conocéis la reputación de Timoteo, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. 23, por lo tanto, espero enviarles en cuanto yo vea cómo van mis asuntos. 24, pero confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. 25, sin embargo, también creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y suministrador de mis necesidades. 26, ya que él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado, porque habíais oído de que él estaba enfermo. 27, pues en verdad estuvo muy enfermo, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Por lo tanto, le envío con más urgencia para que os volváis a gozar al verlo, y yo esté libre de preocupación. 29. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en alta estima al hombre como él, porque a causa de la obra de Cristo estuvo cerca de la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio a mi favor. Señor, bendícenos en esta mañana con tu palabra, Padre. Tu gracia sea derramada en nuestros corazones, generosa y abundantemente. Gracias, Señor. La historia, hermanos, está repleta de personajes notables, algunos más conocidos que otros. Unos han pasado a la historia por su destacada y deslumbrante contribución a la iglesia. Pienso en Pablo, ¿cierto?, que es como el referente, el hombre que nosotros miramos como ideal cristiano. Pero también pienso en personajes de la historia, siglo II, principio del siglo III, como Ignacio de Antioquía, Policarpo, hombres que fueron llevados al cadalso, a la muerte, llevando hasta ese nivel el testimonio de Cristo que ellos tenían y sentían. Estos son los rostros visibles de personajes que han dado su vida por la causa de Cristo. No hay que nunca minimizarlos y conocerlos, de tal suerte que también nos empapemos del ejemplo de estos hombres. Y si mencionamos a Pablo, a Ignacio de Antioquía, a Policarpo de Esmirna, pero hay otros hombres que no sabemos, no tenemos ideas. Son los preteridos, los innominados, cristianos que dieron su vida y que no obstante no están escritos en la historia de la iglesia. ¿Cierto? Unos que han pasado la historia sin ser reconocidos por nadie. En los 3 primeros siglos de la iglesia, muchos hermanos fueron llevados a la muerte y cuyos nombres, ¿cierto?, como señalaba, la historia ha preterido, es decir, olvidado. Y me vino a la memoria, por ejemplo, Perpetua y Felicita, mujeres jóvenes, mártires de las persecuciones desatadas en Cartago, asesinadas brutalmente a principios del siglo III. Si usted y puede indagar sobre la forma en que estas mujeres jóvenes fueron martirizadas en la persecución que se llevó a cabo en ese periodo de la historia de la iglesia, usted se va a sorprender del profundo amor y la profunda convicción que estas mujeres tenían respecto a su testimonio por Cristo. Hermano, la historia de la iglesia se construye en base de los innumerables mártires que ha tenido y todos aquellos que aman la obra de Cristo, no solo en ese periodo de la historia, sino todos los que han sido asesinados estos últimos 100 años, que le aseguro que son varios millones de aquellos que aman a Cristo y han pagado con su vida el pertenecer al Evangelio, en amar a Dios. Entre los versos 19 y 30, hermanos, Pablo menciona también a 2 grandes hombres. De hecho, todo el trazo bíblico que nosotros hemos leído, que no es menor, del 19 al 30, nos habla de 2 personajes, de Timoteo y Epafrodito. Ponga atención usted, por favor. El 19 y el 20 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también me reanime al saber de vuestro estado, pues no tengo a nadie que se interese por vosotros con tanto ánimo y sinceridad. Pablo no deseaba, hermanos, confiar este trabajo a cualquiera. Tenía que enviar un emisario a la comunidad de Filipo. Y fíjense qué terrible. No había, al parecer, alguien que reuniera las capacidades para representar al apóstol ante la comunidad cristiana de Filipo. No había. Timoteo, evidentemente, que contaba con toda la aprobación de Pablo. Sus capacidades eran conocidas por el apóstol, de tal manera que reunía las condiciones para representarlo ante los filipenses. Pero ponga atención a lo que dice el verso 20, si me va siguiendo.
Escuche, leo, pues no tengo a nadie que se interese por vosotros con tanto ánimo y sinceridad. O sea, quien asume responsabilidades dentro de la iglesia debe actuar con toda sinceridad y tener el ánimo suficiente para enfrentar las demandas de la obra. Fíjense que el apóstol Pablo lo dice en un tono en que lo está resintiendo. Miren, no tengo a nadie que se interese por ustedes con verdadero ánimo, con sinceridad honesta. O sea, Pablo estaba mirando a los colaboradores que tenía y no encontraba a nadie que pudiese encarar este desafío de ir a ver a los filipenses. Y tener que escoger a uno de sus más cercanos colaboradores, a Timoteo. Es al menos extraño que entre la cantidad de personas que Pablo conocía no haya encontrado a alguien que cumpliese con ese digno cometido. Hermanos, no había nadie. Pablo dice, no tengo a nadie. Qué terrible no encontrar a nadie a quien remitirle una tarea en la obra. Los pastores sabemos de eso. Cuando usted mira a la hermandad y dice, ¿a quién le doy esta responsabilidad? ¿A quién le doy esta parte del culto? Que venga, que me ayude. El apóstol recalcó los méritos de este joven consagrado al Señor y aprovechó, hermanos, ojo, de dar honor a quien merecía este honor. ¿Cuán importante es esta virtud? El reconocimiento. El mundo reconoce a los vencedores del deporte, el mundo se premia en las instancias empresariales, se da un premio a las personas destacadas en educación, se premia en el trabajo a los empleados, el gobierno rinde sus honores a sus héroes, pero en la iglesia no se reconoce a los que trabajan. Y vuelvo, porque esto es muy fuerte lo que dice el apóstol, y grábeselo usted en su cabecita. No tengo a nadie que se interese por ustedes. O sea, ¿a quién le doy esta tarea? ¿Quién va a Filipos a representarme? Vamos a ver por qué lo hizo. Primera cosa, hermanos, importante. Debemos reconocer a quienes trabajan para el Señor, hermanos, en la iglesia. Debemos reconocerlos. Porque en la iglesia hay dos clases de personas. Están los que trabajan y los que miran cómo el resto trabaja. De verdad. Que no mueven un solo músculo por salir de su zona de confort y servir a la iglesia. O sea, lo que dice el apóstol Pablo en el verso 20, cuando dice, pues no tengo a nadie que se interese por ustedes. Bueno, muchas veces los pastores tienen también que decir esto, no tengo a nadie a quien echar mano. Bueno, Pablo reconoce a Timoteo. Y es terrible, hermano, porque muchos siervos del Señor han pasado a la eternidad sin haber sido reconocidos ni honrados por sus cualidades. Hago mención del abuelo de Camila, que está aquí, don Octavio, un hombre que amaba al Señor, se levantaba todos los domingos temprano por la mañana, iba a la localidad de Hospital, predicaba en el campo junto con su mujer, y lo más probable que dentro de la misión en la que él sirvió, ni siquiera se acuerdan de él. ¿Cuántos como él, como ese señor, don Octavio Moya, que trabajaba en la obra del Señor? Fui testigo de eso, porque lo acompañé muchas veces, saltando canales para ir a predicar la palabra del Señor en comunidades modestas, modestísimas del campo, en la localidad de Hospital. Y muchos como él han pasado innominados por la historia, sin darles el más mínimo honor, sin reconocerles. Hermanos, yo con esto no quiero parecer como que intento promoverme con ustedes. No, por favor. Quiero, el Señor me ayude, si existe la más mínima motivación, a buscar algo de gloria. Pero ustedes no se imaginan lo que desgasta escribir un sermón. Para ustedes llegar los domingos a sentarse es lo más cómodo. Amén. Y esa es la pega que uno tiene que hacer como ministro del Señor. Es el trabajo que uno tiene que hacer. Pero vaya, cuando uno se sienta frente al computador, muchos pastores y tratan de preparar una idea y no se puede. Hay que darle honor, hermanos, a los que se merecen honor dentro de la iglesia. Es un estímulo para quienes trabajamos en la obra. De pronto que alguien te diga, oye, bien, vamos bien, lo hiciste bien, oye, estuvo lindo el sermón. Bueno, eso es para que nos llenemos de gloria. Es como dijo el predicador Charles Spurgeon, que dijo una vez, ¿cierto? Cuando se le acercó una abuelita, ¿cierto? Cuando bajó el púlpito, le dio un abrazo, le dijo, Pastor Spurgeon, qué hermoso sermón ha predicado usted.
Y Spurgeon le dijo, sí, mi hermana, ya me lo habían dicho. Ay, pero no, le dijo la abuela, pero si recién lo estoy viendo bajar del púlpito. Sí, le dijo, Satanás me lo susurró cuando venía bajando. No es ese mi espíritu, sino reconocer a aquellos que trabajan en la obra. Por eso que Pablo, voy al verso 21 y 22, fíjense lo que dice, porque todo busca sus intereses personales. Esta frase también me golpeó muy fuerte. Primero Pablo no encontraba a quienes tenía que enviar a Filipos. Y ahora le dice, ¿saben por qué? Porque todos buscan sus intereses personales, pero no todos buscan lo que es de Cristo. Ya conocé la reputación de Timoteo, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pero en el 21 dice algo muy doloroso. Porque todos buscan sus intereses personales. El verso 21 es una expresión muy dura para mí, por lo menos, que pone de manifiesto la intención de muchos que solo quieren ser espectadores en la obra. Porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Muchos anteponen sus propios intereses, se consumen en buscar su propio bien sin tener la más mínima intención de servir a los intereses de Cristo. Hermanos, hay hermanos que quieren que las iglesias funcionen como ellos quieren, y si no funciona como ellos quieren, no van. No van. Eso es una evidencia de egoísmo, de inmadurez, de falta de carácter cristiano. El egoísmo es un enemigo a quien debemos aplacar permanentemente, hermanos y hermanas, con la fuerza del servicio. Los pastores hay que ser muchas veces majaderos. Hermanos, llegue a la hora. Levántese 20 minutos más temprano. No tenemos que ser cristianos inertes, apagados. Hermanos, el avivamiento y la espiritualidad también se miden en el servicio de quienes quieren honrar al Señor sirviendo a su iglesia. Qué fuerte Pablo diciendo, todos buscan lo suyo propio, es decir, lo que funcionalmente represente sus propios intereses. Una iglesia con menú. Todo pedir de boca. Las alabanzas que yo quiero, la liturgia que yo quiero, la adoración que yo quiero, eso es egoísmo. Venimos a servir a Dios, no a servirnos a nosotros mismos. Es algo que permanentemente les estoy señalando, hermanos. Yo no digo que no vengamos a experimentar emocionalmente a la iglesia, porque eso es bueno. Si usted quiere llorar, llore. Si quiere levantar sus manos, jamás vamos a aplacar las sensaciones naturales que en orden y con decoro se tienen que hacer dentro de la iglesia. Pero el testimonio cristiano no puede residir sobre eso. No podemos esperar que el culto sea bueno o no, de acuerdo a lo que sentimos o experimentemos. El peor enemigo que tenemos nosotros son nuestras emociones. ¿Por qué hay cristianos derrotados? Hago una digresión del mensaje, porque quieren sentir y experimentar, y cuando no sienten frustración. O sea, lo que los anima no es la palabra, no son las promesas inmutables del Señor, lo que les anima es la atmósfera de la iglesia. Y créanme, lo digo con mucha pena, hay iglesias que nos ganan en eso. Vaya a estas grandes iglesias que hay en Santiago. Todo está hecho para que ellos sientan. Todo está configurado para que ellos sientan. La alabanza, las palabras, las declamaciones, el predicador, todo está hecho para que la gente tenga un encuentro terapéutico con Cristo. Pero escúchelos, no hablan de pecado, no hablan de cambio de actitud. Por eso que todos buscan lo suyo propio. Todos buscan lo suyo propio, y eso es lamentable. Te pregunto, para que te respondas tú con honestidad delante del Señor. ¿Tú buscas lo tuyo? ¿Busca aquello que te funcione a ti? ¿Por qué creen ustedes que hay hermanos que se van de iglesia en iglesia? Porque están buscando la iglesia perfecta. Y eso es lamentable. Porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Cristo. Por el 22, por lo menos Pablo tenía a alguien a quien reconocer. Ya conocí la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo era un joven, pero estaba al lado de Pablo, luchando con él. No hay nada más terrible que los pastores no tener quien le colabore, como Pablo a Timoteo. Decir, hermano, sabes que te llevo esta responsabilidad para que tú en la mañana te encargues de esto. Y a veces no hay. Las cualidades de Timoteo eran sobresalientes. Su vida entera representa un ejemplo para cada hijo de Dios.
La congregación filipense tenía que haber sentido la conciencia estimulada al leer la epístola de Pablo, porque carecían de alguna de esas cualidades que él menciona respecto de Timoteo. Al igual que en la actualidad hoy día. Hay cristianos muy calificados y hay otros que no. Mire lo que dice, verso 22. Ponga atención nuevamente, porque ya conocen la reputación de Timoteo. Es decir, el testimonio de Timoteo había llegado allende de Roma a Europa. Bueno, Roma también está en Europa. De Roma, ¿cierto?, a Filipo. Lo conocían. Los filipenses conocían a Timoteo, tenía buen testimonio. De hecho, el libro de los Hechos no refiere a eso. El buen testimonio de Timoteo. Pablo podía presumir de la fidelidad de su discípulo, de cómo había sido un baluarte en su ministerio. No sé si usted o yo somos el objeto de orgullo de algún pastor que diga, oye, es bueno él, puedo confiar en él. Oye, te voy a mandar al hermano para que haga esa tarea que tú estás pidiendo. ¿Por qué, hermanos amados? Perdónenme si le parezco duro, porque no hemos acostumbrado a que nos sirvan y no a servir. Y no a servir. Nuestro servicio a Dios implica la renuncia a todo aquello que nos produce seguridad y bienestar, pero que no está fundado en Cristo. Vuelvo a repetirle, nuestro servicio a Dios implica la renuncia a todo aquello que nos produce seguridad y bienestar, pero que no está fundado en Cristo. Es como una abuelita, contaba un hermano una vez, que una abuelita que toda vez que sentía inseguridad se levantaba por la noche, iba al cajón de su cómoda y sacaba la libreta de ahorro y miraba cuánto tenía de ahorro en el banco. Después la cerraba, la metía en la cómoda, cerraba el cajón y se acostaba tranquila, porque la seguridad de esa anciana estaba en el dinero que tenía. Porque hemos dado por sentado nosotros que siempre vamos a estar vigorosos, fuertes y aplicados. ¿Qué pasaría, hermanos, si tú y yo a la mañana siguiente sufrimos un aneurisma cerebral y no podemos siquiera atarnos el cordón de nuestro zapato? Volvámonos al Señor, hermanos, en servicio honesto, real, pero de verdad, y parta con cuestiones concretas. Lleguemos a la hora del culto. Fíjese, súper simple. No tiene que correr como el esposo de Elizabeth Elliot, correr de los indios Aucas que lo mataron de un lanzazo. Usted no va a estar oculto de los comunistas que lo van a perseguir por testimoniar de Cristo. No tenemos nada que eso, tenemos que estar escondidos de nadie para hablar del Señor. Pero este evangelio, este fast gospel, este evangelio rápido, el evangelio del cliqueo, ¿cierto? Yo quiero esto es lo que quiero. Dios se transforma en eso, en una aplicación del smartphone más. Versos 23-24. Por lo tanto, espero enviarles en cuanto yo vea cómo van mis asuntos, pero confío en el Señor, que yo también iré pronto a verles. Después de este gran elogio a Timoteo, Pablo confirmó su intención de enviarlo. Porque primero parte diciendo que no tenía nadie a quien mandar. Qué terrible, qué crisis, ¿eh? No tenía a quien mandar. Pues Timoteo, ¿sabes qué? Un día en mi trabajo tuve que ir donde mi jefa y decirle, jefa, ¿por qué todo me lo encarga a mí? Si falta alguien en la sala de colección general, tengo que ir yo. Si falta alguien en infantil, tengo que ir yo. Si falta alguien en la recepción, tengo que ir yo. Si falta alguien en literatura, tengo que ir yo, que es el ámbito de mi trabajo como bibliotecario. Y la respuesta de ella, ¿sabe cuál fue? Es que, ¿sabe, don Marcelo? No tengo a nadie que tenga la disposición suya. O sea, todos los demás refunfuñaban. O sea, es un problema ser bueno para el trabajo. Los que han liderado grupos, como el hermano Juan, que lidera una cuadrilla, o lideró una cuadrilla, no sé en qué condición está hoy día, mi hermano. Debe ser difícil decirle, oye, anda, y quiero confiar que tú lo vas a hacer, y que no voy a tener problemas. Porque en todas las esferas se da esto, hermanos amados. Pablo recomienda a Timoteo entonces porque confiaba plenamente en él. Solo enviaría. Mientras Pablo esperaba, mire, fíjese el verso 24, mire qué lindo lo que Pablo dice aquí. Mire que dice 24.
pero confío en el Señor que yo también iré pronto a verles. ¿Qué estaba esperando Pablo ahí? Que lo liberaran de la cárcel. Era su fe. Yo también quiero ir a verlos, pero no puedo porque estoy encadenado. Pablo esperaba quedar libre de las cadenas que lo oprimían. Es muy notable que su confianza en el Señor. De hecho, la expresión más correcta en el texto debería decir, yo confío en el Señor. En realidad lo que Pablo dice es, yo espero en el Señor. Si el Señor quiere, yo voy a ir. Eso es lo que te está intentando decir. Ahora, la Escritura no incluye ninguna afirmación específica acerca de la liberación de Pablo. Recuerden que termina el capítulo 28, ¿cierto? Pablo preso en Roma. Pero Pablo, después de ese encarcelamiento, solamente para completar el cuadro histórico y biográfico de Pablo, Pablo vuelve a caer preso. Y es ahí donde lo asesinan. No es en este encarcelamiento, cuando escribe a los colosenses, a los filipenses, a los efesios y la epístola a Filemón. No es en este encarcelamiento donde matan a Pablo. Ojo, se los hago saber por si alguno no sabía. Lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es, yo tengo esperanza de ahí, pero no sé si voy a poder salir de las cadenas que yo tengo acá, de tal suerte de ser libre finalmente para ir a verles a ustedes. Pablo fue liberado y al tiempo, en el reinado de Nerón probablemente haya sido atrapado junto con Pedro. La tradición lo dice porque no hay ningún elemento historiográfico que dé firmes pruebas de que así haya sido, pero por lo menos la historia ha contado que mueren en Roma, ¿cierto? Uno crucificado de cabeza y el otro muere decapitado. Así muere el apóstol Pablo. No hay entonces pruebas de qué pasó. Pablo fue apresado en Roma durante la época en que escribió la última carta, la segunda epístola a Timoteo, para que se hagan una idea. A pesar de no haber registro alguno en cuanto a que realizó otra visita a Filipo, es posible que haya vuelto después de haber conseguido su libertad. No sabemos si volvió a ir a Filipo después de que lo liberaron. No sabemos. Fíjese que ahora quiero detenerme en el 25 y el 30. Y entre estos versículos quiero que ponga atención. Ya hablamos de Timoteo, ¿cierto? Un hombre confiable. Timoteo, un hombre que en sí era depositario de toda la confianza del apóstol Pablo, de toda la confianza. Pero fíjense del 25 al 30, sigan por favor la lectura. Sin embargo, creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, miren, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y suministrador de mis necesidades, ya que él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído de que él estaba enfermo. ¡Qué lindo! Miren qué lindo. ¿Qué le pasó a la congregación de Filipos cuando supieron que Epafrodito estaba enfermo? ¡Se angustiaron! Oye, si la hermana Nicole está enferma, que se mejore. O sea, no hay, ¿qué? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas un remedio? ¿Tienes dinero para costear tus medicamentos? A eso me refiero, más allá del chiste que podamos hacer de esto. O sea, la congregación de Filipos, cuando supo que Epafrodito estaba enfermo, se angustiaron. Y más adelante, lo voy a adelantar porque lo digo más adelante del sermón, y Pablo se había entristecido por la tristeza de ellos. Miren qué terrible. Leemos, miren. Ya que él os añoraba a todos ustedes y estaba angustiado porque habían ustedes oído que él estaba enfermo. Pues en verdad, dice Pablo, estuvo enfermo que casi se murió. Pero Dios tuvo misericordia de él. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. Y no solamente de él, sino también de mí. Era tanta la pena que él iba a experimentar por la muerte de Epafrodito que él se puso triste. Dice, lo dice así Pablo, sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Por lo tanto, le envío con más urgencia para que se vuelvan ustedes a gozar de verlo y yo esté libre de preocupación. Recíbanle pues, miren, en el Señor, con todo gozo y tener en alta estima a hombres como él. Porque a causa de la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba de vuestro servicio a mi favor. Entre los versos 23 y 24 podemos hallar un personaje, hermano, que no pasa desapercibido al lector de esta hermosa epístola. Es decir, el protagonista de estos versos es sin duda, lo mencionamos, Epafrodito. Pablo se refiere a él. Mire cómo se refiere a él. Mi hermano, mi colaborador,
mi compañero, mi mensajero, mi suministrador de mis necesidades. 5 cualidades le hace saber de este hombre, vaya, que era importante. Es un hombre que se preocupaba de él. Hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, su asistente para sus necesidades. Él era el que le proveía dinero a Pablo. A ciencia cierta no se sabe si Epafrodito estaba aún con Pablo en Roma cuando éste escribió la carta a los filipenses, no sabemos. Tampoco se sabe si había salido ya con destino a Filipos. Tradicionalmente se ha considerado a este siervo de Dios como el mensajero que llevó la carta que Pablo escribió a los filipenses. Es decir, la carta que hoy día estamos leyendo fue la que llevó Epafrodito a la comunidad de Filipos, según lo que refiere la misma epístola del capítulo 4, verso 18. A mí particularmente, mi hermano, mi hermana, me llama poderosamente la atención el espíritu de servicio de Epafrodito. ¿Sabe usted cuánto recorrió? Lo tuve que googlear porque entre los libros que tenía no logré pesquisar esa información. La distancia entre Roma y Filipos era entre 900 y 1000 kilómetros. Es decir, Epafrodito recorrió 1000 kilómetros para llevarle a Pablo una ofrenda que le habían mandado a los filipenses. 1000 kilómetros. Eso, experimente usted esa sensación de poquedad que experimenté yo también. Porque vaya que somos más cómodos que estos caballeros nosotros. 1000 kilómetros. ¿Qué 1000 kilómetros de aquí a Iquique? Claro, pero considere usted que en tiempos de la colonia, para llegar solo a La Serena, un carro se demoraba 6 días. Solo para ir a La Serena. ¿Cuántos son La Serena? ¿400 kilómetros? No, más o menos, Juanito, 400 kilómetros. Una semana se demoraba un Bariloche. Y en esos tiempos, las rutas no eran como hoy día, ¿cierto? Solamente les hago mención para que ustedes entiendan. En tiempos de la colonia, para completar la información, cuando alguien mandaba una carta, ¿cierto?, desde Chile a España, las cartas que le mandaba don Pedro Valdivia a don Carlos V, que no sé si le habrá leído Carlos V, pero se demoró, la última carta se demoró 6 meses en llegar. O sea, para que se hagan una idea, cómo las distancias y los tiempos eran completamente distintos a hoy día. O sea, usted puede decir 900 kilómetros. Claro, 900 kilómetros en un avión se demora 3 horas en llegar. Pero piense usted, este caballero, ¿cuánto habrá recorrido? ¡Ay, qué terrible! ¿Cierto? ¿Nos sentimos poca cosa? Esa es la idea. Pero ojo, la idea es que nosotros también nos parezcamos un poquito a Epafrodito. Epafrodito era un servidor. Él le encantaba servir. ¿Cierto? Esas pequeñitas cosas que usted hace en la hora del Señor, ¿usted cree que pasan desapercibidas ante el Señor? Mire cómo nos adornó la iglesia, la hermana. Esta cosita, mire qué lindo. ¿Para qué? Para recibir a los hermanos. De eso se trata. De eso se trata. Hoy, por el contrario, los pastores son fuertemente criticados. A algunos se les niega la honra que merecen por el egoísmo que es de pronto sentar en las iglesias. Algunos no atienden sus necesidades, otros no valoran su trabajo. Como si fuera obligación que el pastor tuviese que hacer todas estas cosas. Ponga entonces usted atención en lo que dice el verso 27. Miren, pues en verdad estuvo enfermo de muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Miren qué lindo. En el cometido de Epafrodito, el cometido que Epafrodito traía consigo, enfermó gravemente, una enfermedad que estuvo a punto de causarle la muerte, y que no solo produjo tristeza al apóstol, sino también trajo amargura a la congregación de Filipos. Estuvo a punto de morir, y muchos son los que han pagado con su vida el testimonio cristiano. Mientras redactaba este sermón, me acordé de Alan Gardiner, probablemente usted no haya escuchado nunca hablar de este hombre, un misionero anglicano, que intentó infructuosamente establecer una oficina, un espacio misionero en Tierra del Fuego. 3 veces intentó Alan Gardiner llegar con el mensaje ante el Señor. La sociedad misionera de la Patagonia, en un momento le dijeron, hermano Alan, ya ha fracasado demasiado. 2 veces ya, ¿no será que el Señor le está hablando? Y Gardiner escribe una carta. Y a mí me llamó poderosamente la atención cuando leí esta nota. Gardiner le responde a la sociedad misionera de la Patagonia y le dice así: cualquiera sea la resolución que ustedes como comité tomen,
Yo he resuelto volver otra vez a Sudamérica y no dejar una piedra sin remover, ni un esfuerzo sin probar para establecer una misión protestante entre los aborígenes. Ellos tienen derecho a ser instruidos en el Evangelio de Cristo. Mientras Dios me dé fuerzas, los fracasos no han de acobardarme. Esta es mi firme resolución, volver y realizar nuevos intentos entre los indígenas del interior, donde sea posible encontrar una puerta abierta. Jesucristo ha dado una orden, decía Gardiner: predicad el Evangelio hasta lo último de la tierra. Él proveerá para el cumplimiento de su propio deseo. Obedezcámosle, dice Gardiner. En la tercera intento que tiene él de establecer una misión anglicana en el sur, murió. 3 veces lo intentó y fracasó. Cuando yo leí la historia de Gardiner, dije, hace muchos años atrás, dije, ¿por qué Dios permitió que fracasara? Lo intentó. ¿Será que fue contra la voluntad del Señor? No, después entendí que no. El testimonio de Gardiner, finalmente, fue el aliciente para que otros misioneros completaran la obra que él intentó hacer. De hecho, los anglicanos abrieron una obra en Tierra del Fuego, no solo ahí, sino que en vastas partes del sur de Chile. Cuando hay resolución de servir a Cristo, la voluntad queda sometida al inmenso amor que sentimos por Dios. Hermanos, es claro que no se nos pedirá a nosotros ir a misionar a otros países, ¿cierto? No nos van a mandar a predicarle a los indígenas que todavía quedan en la Amazonía se dice, ¿verdad? En la Amazonía, no nos van a mandar allá. Pero sí Dios nos exige que sirvamos con excelencia a la iglesia donde Él nos ha plantado. Que nosotros volquemos nuestro corazón de amor a Cristo a la congregación pequeña que tenemos hoy día. Cuando nosotros amamos nuestra pequeña congregación, mostramos madurez. Cuando nosotros servimos a Dios con excelencia, estamos dando frutos de amor, ¿cierto? Evidentes, claros y concretos. Verso 28, vamos terminando. Por lo tanto, le envío con más urgencia para que os volváis a gozar al verlo y yo esté libre de preocupación. Mire qué lindo lo que le escribe Pablo. O sea, vaya, Epafrodito, vaya, Tom. Vaya, porque sus hermanos en Filipo lo están echando de menos. O sea, no sé si usted cuando no ve a los hermanos los llama por teléfono, porque ustedes creen que eso es responsabilidad del pastor. De verdad, ¿ustedes alguna vez se toman la molestia de llamar a alguien que no ha venido a la iglesia? No, porque el pastor tiene que hacerlo. No es responsabilidad de todos. Recibidle, dice el 29, pues en el Señor con todo gozo y tener en alta estima a hombres como Él. Qué lindo lo que dice Él. Porque a causa de la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio a mi favor, es decir, la ofrenda que le habían mandado los filipenses. Pablo se había entristecido con la tristeza de los filipenses. Deseaba enviarlo de vuelta para que la angustia de ellos se disipara. No obstante eso, les recomienda, por favor, ¿cierto? Los recomienda. Miren lo que les recomienda. Recíbanle pues en el Señor con gozo y ténganle a Él en alta estima. Reconózcalo, porque lo que Él ha hecho es grande. Pues hay que reconocer, hermanos, a los que trabajan para la obra. Por modesto que sea el aporte que usted haga, tiene un valor inmenso delante del Señor, por pequeño que sea. Pablo concluye diciendo, porque a causa de la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio a mi favor. Trato de imaginarme a los ancianos de Filipos preguntando, ¿quién iría a llevar la ofrenda al apóstol Pablo? Imagínense conmigo, hice este ejercicio mientras redactaba este sermón. ¿A quién vamos a mandar para que trasunte esos 1000 kilómetros y vaya a dejarle la ofrenda que le tenemos a Pablo? Y ahí aparece Epafrodito, el héroe, el compañero, el suministrador para la necesidad de Pablo. Yo voy a ir. Lamentablemente para nosotros, vivimos en un tiempo en que el servicio a la obra se ha devalorizado. La hermandad a veces solo espera recibir, pero no dar nada. Cierra su corazón, cierra sus vidas. Y solamente se transforman en hijos malcriados, que lo único que quieren es recibir en la iglesia y no hacer nada. Criticar. Yo sé que aquí no se da eso, de verdad lo digo. Pero hemos estado en congregaciones donde eso se da. La envidia. ¿Qué se cree este? Quiero ir entonces, hermano, concluyendo, reflexionando al respecto. Necesitábamos más Timoteos y más Epafroditos que amen servir a la iglesia.
Aquí necesitamos algunos Epafroditos hoy día. Necesitamos algunos Timoteos hoy día. Necesitamos tomar el ejemplo de estos hombres de Dios y replicarlo en nuestras vidas. Requerimos urgentemente revitalizar nuestro servicio a Dios, que sea un servicio vivo, verdadero, que evidencie amor. Y finalmente debemos pedir a Dios que nos ayude a amarle y serle instrumento en manos suyas. ¿Cuántos están dispuestos a ser instrumentos en manos del Señor? ¿Cuántos quieren ser Epafroditos? Amén. Ser hombres que sirvan al Señor. Y cuando el pastor les diga, en cualquier iglesia donde ustedes estén, puedo confiar en usted, usted diga, amén, puede confiar en mí. No hay problema. Deposite toda su confianza en mí. No puedo dejar de mencionar la frustración que muchos pastores sienten al ver que la iglesia no se mueve y está inerte de pronto y no asume responsabilidades. Tomémonos esto en serio, hermanos. Tomémonos esto en serio. Privilegiemos al Señor y su servicio, hermanos amados. Y vivamos para Él con un corazón devoto, amante. El próximo domingo es un desafío nuevo de venir a alabar al Señor. Amén. No quiero hacerle ninguna demanda, sino que usted en su propio corazón piense aquellas cosas en que usted puede aportar a la iglesia. Sin que yo le diga.